Buenas, mi nombre es Juan Carlos y hoy presento el tercer video sobre temas relacionados con lenguajes, compiladores e intérpretes. El día de hoy voy a estarles hablando sobre el analizador sintáctico de un compilador. Bien, primeramente vamos a recordar las etapas de compilación que se nombraron en el video número uno, donde recordamos que el compilador pasa por dos fases. La primera etapa es la de análisis, que conlleva análisis léxico, sintáctico y semántico, y la parte de síntesis que corresponde a la generación de código intermedio, optimización de código y generación del código final. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que es un analizador sintáctico. Es la fase del analizador que se encarga de revisar el texto de entrada en base a una gramática dada, que una gramática en general lo que hace es describir la forma natural de la escritura jerárquica en muchas construcciones de los lenguajes de programación. Y en este caso, el programa de entrada revisa que sea válido y suministra un árbol sintáctico que es capaz de reconocer dicha entrada. En teoría se supone que la salida del analizador sintáctico es alguna representación del árbol sintáctico que reconoce la secuencia de tokens suministrada por el analizador léxico, como se vio en el video número uno. En la práctica, el analizador sintáctico también realiza algunas tareas, por ejemplo, accede a la tabla de símbolos para hacer parte del trabajo siguiente que correspondería al analizador semántico. También chequea los tipos del analizador semántico, es decir, la información que se va a enviar posteriormente a esa etapa. También genera una parte de código intermedio y genera errores cuando deba hacerlo, es decir, cuando se producen dentro de esta etapa. En definitiva, realiza casi todas las operaciones de la compilación. Este método de trabajo da lugar a los métodos de compilación dirigidos por sintaxis. Bien, aquí podemos observar un ejemplo de árbol sintáctico donde tenemos una expresión y podemos observar cómo el analizador sintáctico va a ir separándolo por secciones hasta llegar a, a separarlos completamente hasta las unidades más simples, que en este caso serían los valores de las letras P y Q, y relacionadas entre sí por ciertos operadores, por ejemplo el implica y el no. Bien, ahora vamos a hablar sobre algunos tipos de análisis sintáctico. Inicialmente vamos a hablar sobre el análisis sintáctico descendente, que se puede considerar como un intento de construir un árbol de análisis sintáctico para la entrada, comenzando desde la raíz y creando nodos del árbol en orden previo. Es decir, comenzamos desde la raíz y terminamos en las hojas. Bien, ahora vamos a hablar sobre el análisis sintáctico ascendente. Intenta construir un árbol para la cadena de entrada que comienza por las hojas, es decir, por el fondo, y avanza hacia la raíz, hacia la parte más de arriba, por ello se llama ascendente. Aparte de estos tipos de análisis sintáctico, también tenemos el análisis sintáctico por precedencia de operadores, que esto es que para una pequeña clase de gramática se puede construir con facilidad a mano eficientes analizadores sintácticos ascendentes. Estas gramáticas por precedencia de operadores tienen la propiedad de que ningún lado derecho de la producción es vacío ni tiene dos terminales adyacentes. Este es un caso muy particular de los tipos de análisis sintáctico. Bien, también tenemos por ahí analizadores sintácticos de izquierda a derecha, que es una técnica eficiente de análisis sintáctico ascendente que se puede utilizar para analizar una amplia clase de gramáticas independientes de contexto, denominadas análisis sintáctico LR. Bien, ahora vamos a hablar sobre algunos tipos de errores. Bien, siempre que un programador crea algún código, este programa puede presentar ciertos tipos de errores. En este caso se dividen en léxicos. Por ejemplo, ahí tenemos un else if que está incompleto, ahí le falta la E. Ese sería un tipo de error léxico. Palabras clave incompletas, por ejemplo. Errores sintácticos, que es cuando cerramos mal, por ejemplo, una llave en este caso, un paréntesis lo cerramos mal,
con algo que no corresponde. Y después tenemos un error semántico que es operar dos tipos de datos que no corresponden al mismo tipo. Y después tenemos, bueno, los errores semánticos vienen dados en algunos casos, nada más, porque por ejemplo en Java yo podría operar enteros con strings, pero booleanos con strings no se puede en prácticamente ningún lenguaje, em, excepto que sean sumas o restas o algo por el estilo, que logre concatenar los strings. Y después tenemos los errores lógicos que corresponden a errores que en algún momento, por ejemplo, como esta sentencia que tenemos aquí, si podemos observar, nunca tenemos condición de parada, entonces se va a ciclar infinitamente. Bien, para hacerle frente a algunos de estos tipos de errores mencionados anteriormente, el analizador sintáctico realiza algunas operaciones. Como se mencionó en el video número uno, el analizador léxico realiza la recuperación de modo pánico, que corresponde a ignorar aquellas eh, tokens o palabras que no son reconocidos por el analizador léxico. También tenemos lo que es la recuperación a nivel de fase. Lo que el analizador realiza es intentar recuperar el error una vez descubierto. Por ejemplo, aquí tenemos un while mal escrito y también tenemos que no se cierran las llaves. Entonces, la recuperación a nivel de fase lo que haría es completar o sustituir correctamente la palabra que está mal escrita y cerrar el paréntesis o la llave para que pueda ser reconocido más adelante a la hora de compilarlo. Bien, también tenemos lo que son reglas de producción adicionales que son implementadas para el control de algunos errores. La gramática puede ser aumentada con las reglas que reconocen los errores más comunes. Por ejemplo, aquí tenemos la sentencia que está errónea, posteriormente se crea otra sentencia que va a estar incompleta igualmente, aunque ya el while está correctamente escrito, vemos que no cierran las llaves, y después tenemos la sentencia completa, que sería la que reemplaza el while bien, y después cierra las llaves. Y posteriormente tenemos lo que es, por la parte de recuperación, una corrección global, que lo que hace es, bueno, da una sentencia completa de tokens a ser reconocidos. Si hay algún error por el que no se puede reconocer, entonces consiste en encontrar la secuencia completa más parecida que sí se pueda reconocer. Es decir, el analizador sintáctico eh, le pide toda la secuencia al analizador léxico y lo que hace es devolver lo más parecido, la cadena encontrada eh, dentro de los estándares o dentro de la tabla de símbolos. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos bueno, utiliza información de la tabla de símbolos para completar correctamente una sentencia A. Por ejemplo, aquí tenemos que el for no es reconocido y que faltan algunas, por ejemplo, un punto y coma, entonces el analizador léxico, perdón, sintáctico lo que hace es ir y buscar lo más parecido que se tiene y reemplazarlo. Esto es un poco tedioso también porque dependiendo de lo que se quiera programar, si el analizador sintáctico no reconoce la entrada y la sustituye automáticamente, entonces uno debería estar revisando a ver si es lo que se quiere obtener o no. Bien, eso sería todo por el momento y los espero para el video número 4 que subiré dentro de 15 días. Hasta la próxima.